como le decía, sería la cuarta clase de esta unidad de Simmel, ¿sí? Lo primero que vamos a recordar para que nadie se olvide es esta cuestión de los 4 niveles con los que siempre trabajamos y decimos que se interrelacionan permanentemente en todos los textos de Simmel: las suposiciones microscópicas sobre la vida social, el análisis de los componentes sociológicos de las relaciones interpersonales, el estudio sobre la estructura y los cambios del espíritu social y cultural de su época, y la implicancia de principios metafísicos sobre la vida y la visión del mundo. Bien, lo primero que trabajamos de Simmel fue el texto de sociología, donde a ustedes les tiene que quedar claro por qué hablamos de sociología geométrica o formal, cuál es la conceptualización que va a hacer Simmel sobre la sociedad, justamente como esta interacción permanente entre los individuos, estas líneas de socialización entrecruzadas, ¿sí? Es decir, esta forma de socialización o sociabilización, según los textos, recíprocas, las relaciones recíprocas, que en su presentación, obviamente, como unidad propia de la vida misma, comportan la unión de forma y contenido. La forma, aquella manera particular en que se presentan estas formas de sociabilidad, en que se desarrollan, y el contenido, los intereses, las motivaciones de los individuos para entrar en esas relaciones recíprocas. Justamente el objeto de estudio de la sociología formal o geométrica va a ser la forma, y van a aplicar para su análisis Simmel 2 categorías centrales, que es la de número y distancia, y ya la hemos trabajado, sobre todo cuando trabajamos el tema de los pequeños grupos y los grandes grupos, y todo esto desde un método intuitivo que dice Simmel es una particular mirada del investigador. Bueno, muy brevemente, ¿no? Después pasamos un poco a ver el texto de Tragedia de la Cultura y a tratar de analizar cómo la conceptualización que para él tiene la vida como tal, que justamente dice es un devenir constante, no puede, digamos, no puede expresarse sin terminar siendo una petrificación de esa expresión misma de la vida. La vida conlleva 2 aspectos permanentes, una dualidad permanente, que es lo que él denomina como la más vida, es decir, que por esas inquietudes y capacidades creativas propias de los individuos, las personas trascienden a sí mismas y pueden convertirse, dice Simmel, tomando esto de la herencia romántica, en cultivadores, ¿sí? En transformadores de la naturaleza en objetos culturales. Y justamente esos objetos culturales conforman lo que él va a denominar la más que vida, es decir, esa existencia objetiva que tienen esos fenómenos, esos objetos en sentido amplio, ¿sí? Decimos, que los sujetos han producido para trascender a sí mismos, donde se han objetivado, donde han objetivado su subjetividad. El grave problema es que esta escisión entre más vida y más que vida implica de alguna manera una oposición que es irreconciliable en sí misma, pero que a su vez es una unidad necesaria, que es lo que conforma la vida. Y esto lo traduce en esta más vida y más que vida en las concepciones de cultura subjetiva y de cultura objetiva. Es decir, la cultura subjetiva como la capacidad del individuo para producir, absorber y controlar a la cultura objetiva, y la cultura objetiva, el mundo de las formas culturales y sus productos. Estos 2 aspectos de la cultura que conforman la cultura logran mantener cierto equilibrio, en tanto hay una identificación y una posibilidad de reconocimiento del sujeto creador en su creación. Sin embargo, esta escisión se ahonda, se profundiza y llega a constituirse en una tragedia, es decir, una situación que es imposible de solucionar a medida que la civilización avanza. ¿Por qué? Porque las condiciones de producción de esa cultura objetiva hacen que esa cultura objetiva crezca en forma desmedida, haya una hipertrofia de la cultura objetiva, en desmedro de la cultura subjetiva, es decir, en desmedro de esa capacidad del individuo para poder llegar a controlar la cultura objetiva.
y por lo tanto también producirla, ¿verdad? Bueno, el otro texto, el tercer texto que vimos, central para Simmel, que es el de las grandes urbes y la vida del espíritu, planteaba justamente cómo se configura, el eje es cómo se configura la personalidad del urbanita, qué características asume, qué tipo de interacciones recrea. Es decir, básicamente en el tipo de la forma de civilización propia de las grandes urbes, en el tipo del urbanita, es donde concentra Simmel su análisis. ¿Pero para qué justamente? Para poder ver desde una mirada histórica cómo se ha conformado esa gran urbe en la que vive el urbanita, cómo distintos aspectos de esa vida conllevan a que él tenga una determinada personalidad y cómo se manifiesta en distintos aspectos. Es decir, que en todo este texto de las grandes urbes y la vida del espíritu hay un juego permanente entre los niveles que hablábamos al principio. En primer lugar, cuando él diferencia esta cuestión de la vida rural de la vida urbana, que ustedes habrán leído ya si trabajaron con el texto, marcando las grandes diferencias que aparecen allí, donde trabaja finamente la cuestión de las relaciones recíprocas en las cuestiones de la cotidianeidad. Esa mirada microscópica, diríamos. De allí su conclusión de que efectivamente trabajando incluso con las categorías que veíamos en el texto de sociología, cómo, y allí aparece un segundo nivel, el de las relaciones en sí mismas, cómo esas relaciones están dominadas según el tipo de grupo. Si es un grupo pequeño, predomina el sentimiento como ese hilo conductor de las relaciones recíprocas. En cambio, si hablamos de los grandes grupos, hay una distancia distinta en el sentimiento, pero aparece el entendimiento como forma básica de relacionarse con los demás. Y después aparece todo un análisis que él va a hacer sobre las condiciones de vida en las grandes urbes, que allí estaríamos en el nivel C, donde está trabajando más en un nivel estructural, digamos, y donde va a hablar de la economía monetaria como propia de las grandes urbes, que solo puede sostenerse en base a la división del trabajo como forma de organización social y económica, y que esa división del trabajo se sustenta a partir del desarrollo de la técnica. De allí va a empezar una serie de, digamos, pensamientos, reflexiones acerca de cómo esas tres características van a hacer que el urbanita sea un ser indolente, con una actitud de reserva, con una apatía frente a la permanente y constante eh, bombardeo y constante bombardeo de imágenes y de estímulos que recibe, y donde el margen de libertad personal, si bien se va a ampliar, no necesariamente va a ganar lo que gana en libertad de la misma manera en su reconocimiento como sujeto. Y de allí va a pasar justamente en ese último punto al nivel D, a esa reflexión filosófica en la relación que existe entre libertad e individuación. Y esto recorre un poco las reflexiones constantes en el trabajo, ¿sí? en este texto de las grandes urbes. Justamente porque el eje de Simmel, que va a ser esta idea de la tragedia de la cultura, que recorre distintos textos, aparece, que vamos a volver a ver ahora cuando Paulina trabaje con el texto de justamente de la tragedia, perdón, de la cultura femenina. Ese eje de Simmel, que es el puesto sobre la tragedia de la cultura, aparece en las grandes urbes y aparece nuevamente porque dice que las grandes urbes es justamente el escenario privilegiado de la tragedia de la cultura. Esta situación de encerrona trágica, como él la denomina, claramente él, ya lo dijimos en otras clases, no va a cometer la ingenuidad de rechazar la cultura objetiva y pensar en que los urbanitas pueden dedicarse a una vida idílica o utópica, tipo vida pastoril. Porque en realidad la cultura objetiva va a ser la condición de posibilidad misma dentro del hombre, digamos, dentro de estos grupos mayoritarios.
si no, no podría subsistir, no podría vivir. Y justamente lo que dice es que es inherente al ser humano mismo, porque el ser humano es un ser no solo biológico, no es puramente biológico, sino que es esencialmente técnico, dice él, en el sentido de que no solo va a estar en sociedad, sino que busca el bienestar en sociedad, y esto le exige, y por eso el crecimiento que ha ido teniendo la cultura objetiva, le exige la producción de lo objetivo superfluo. ¿No? Y justamente la técnica es la producción del objetivo superfluo, de alguna manera. Justamente por eso la situación se agrava si se toma en consideración que este individuo no es un individuo aislado, sino que desde una perspectiva dialéctica él va a trabajar de alguna manera esta relación entre individuo y grupo social. Cuanto más grande es el grupo social, cuanto más importancia tiene, más acervo tiene justamente de cultura objetiva. ¿No? Y la significatividad incluso y la influencia de ese grupo social crece en la medida en que se desenvuelve la cultura objetiva, lo cual exige un desarrollo mayor de la división del trabajo, de la especialidad. Pero claramente esta pertenencia a las grandes urbes también implica una atrofia unilateral de los miembros. Participan de esa cultura objetiva, pero hay una atrofia unilateral en su capacidad subjetiva. Entonces, ¿cuál es la paradoja? La paradoja es que justamente la cultura, en el sentido de cultivar, ¿m? Exige un cultivador, alguien que precisamente haga pasar la cosa, digamos, de un estadio natural al estadio cultivado. Esa es la creación de la cultura. Es decir, que es necesario sí o sí un ser dotado de inteligencia y de voluntad que pueda llevar esta cuestión natural, esta cosa natural a la perfección, que oculta en el estado natural. Esta es una idea bien del romanticismo alemán, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto no puede desarrollarse desde el interior de los objetos mismos, sino que implica, necesita la propia abolición y el sentimiento de los hombres para poder desarrollar, las mujeres para poder desarrollarla, mediante las ideas, que son lo que se incorporan a esa cosa. Pero la paradoja está en que a lo largo de la historia del trabajo intelectual, justamente lo que aparece es que cada vez contiene menos ese objeto cultivado de la individualidad particular. La cultura objetiva siempre de alguna manera va ganando terreno frente a la cultura subjetiva, porque cuanto más avanzado y más grande numéricamente sea el grupo social de pertenencia, más distancia habrá entre la cultura objetiva y la cultura subjetiva. Por lo tanto, lo que, digamos, distingue a un grupo primitivo de una sociedad civilizada y desarrollada va a ser ese acervo de cultura objetiva. Ahí es donde empieza a jugar con la idea de lo rural y lo urbano, del grupo primitivo y del grupo desarrollado. Ese grupo primitivo ahí es mínima, digamos, la cultura objetiva o es menor. Entonces hay cierta armonía entre cultura objetiva y cultura subjetiva. En cambio, en la sociedad desarrollada, el acervo que es máximo de la cultura objetiva por la división del trabajo y demás, hay un desnivel que es muy, muy amplio y que es inevitable entre cultura objetiva y cultura subjetiva. Esto es lo que se alcanza justamente, dice él, en la sociedad moderna. Por eso dice que la tragedia de la cultura tiene como escenario privilegiado a las grandes urbes. ¿Por qué? Por lo que ya marcamos, por la economía monetarista, por el desarrollo de la división del trabajo y de la técnica. Con lo cual, bueno, acá la visión justamente de Simmel es eh, trágica, porque esto implica para él un destino fatal y terrorífico. La cultura moderna es cultura moderna y es trágica porque todo lo bueno es a condición de lo malo. Eh, y es inevitable. Todo eso bueno que se obtiene, las comodidades, las distracciones, el placer, las posibilidades intelectuales, no se da sino en este contexto
de producción de cultura en forma atomizada y desgregada para el yo orgánico, digamos, ¿sí? Porque el producto ya no es el resultado del trabajo de un individuo, sino la conexión de una serie de productos parciales donde se pierde el sentido del producto, porque ya no es un trabajador el que va a hacerlo, sino que son muchos trabajadores y por lo tanto no es de ninguno, dice él, ¿sí? Su sentido va a estar solo en este marco, y acá hay una cuestión muy tomada de Marx, ¿verdad? Su sentido está en este escenario solo en la posibilidad de ser cambiado como objeto. Y aquí aparece esta cuestión diabólica en Marx, diabólica en Simmel, que es el dinero, porque esa posibilidad de ser cambiado necesita de una equivalencia pura, de un equivalente general, que es el dinero. Dice él, el dinero es para el sujeto es el nivelador más pavoroso, dice él, ¿no? Porque justamente la base de la tragedia de la cultura moderna, que es este desequilibrio entre cultura objetiva y cultura subjetiva, implica que la raíz de la división del trabajo sea convertir un objeto en mercancía y que ese objeto mercancía tenga como única eh, posibilidad, digamos, ser intercambiado por un objeto que es el otro objeto que sirve solamente para eso, que es el dinero. Y que justamente para poder entender cómo se intercambian, lo que aparece como principio dentro de las relaciones es la calculabilidad, ¿sí? La racionalidad basada en el cálculo. Por lo tanto, digamos que esta forma mercancía va a ser la consecuencia inmediata, pero a la vez la condición de posibilidad de que pueda subsistir esta tragedia de la cultura, sin duda. Eh, de alguna manera, esa calculabilidad exigida por el mercado, por el modo de producción capitalista y por el mercado, va a conllevar, por un lado, como decía Marx, una descomposición del objeto de producción, pero fundamentalmente, y esto es lo que a Simmel, digamos, le cruza la mente y no lo deja dormir, creo, debe haber tenido varias noches de trasnochada con esto, ¿sí? Es el desgarramiento del sujeto de la producción. Y el centro de este proceso de descomposición del objeto de producción y desgarramiento de ese sujeto productivo es sin duda para él las grandes urbes. Porque, bueno, aquí aparece también en ese desvelo de Simmel ver y jugar con este dualismo. Porque a pesar de esto que estamos diciendo, el sentido y la significatividad de las grandes urbes sigue siendo ambiguo. Por un lado, como decíamos, es la sede máxima de la división del trabajo, ¿sí? Esto ya lo explicamos y creo que queda claro. Y por lo tanto, de las nefastas consecuencias, diría Simmel, que tiene la división del trabajo para la unidad orgánica del yo. Pero por otro lado, también es el marco y la condición de posibilidad de una independencia personal que le permitiría, en teoría, al sujeto tener una singularidad personal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la contradicción acá? Es que esto no se termina de resolver nunca, porque en estas grandes urbes, que es el lugar también privilegiado, es el lugar privilegiado para la tragedia de la cultura, pero es el lugar privilegiado para que el hombre y la mujer puedan ser libres y desarrollar su individualidad sin trabas, ¿sí? Sin embargo, esto espiritual que uno podría pensar que tiene la búsqueda de la individualidad, del ser uno mismo, se logra, dice Simmel, solo a costa de vivir en estas grandes urbes, donde la libertad y la individualidad se producen en un contexto que, como explicamos hasta acá, es de desazón y desarraigo. Ahí aparece justamente la dualidad, porque además la alternativa es trágica. Si se renuncia a la gran ciudad,
se renuncia a la libertad y la individualidad, dice Simmel, ¿sí? Porque ya explicamos cuando vimos los pequeños grupos, la vida rural, esa mirada permanente del otro sobre cada uno que acota los niveles de libertad e individualidad. Entonces, lo trágico, ¿dónde está? A ver, si renunciamos a la gran ciudad, renunciamos a la libertad y a la individualidad. Y si deseamos nuestra libertad y nuestra individualidad, permanecemos en la gran ciudad atados a este contexto marcado por la división del trabajo y por la economía monetarista. Por lo tanto, conclusión para Simmel, va a ser que la vida que irremediablemente se petrifica en formas determinadas, solo es a costa de la misma vida. Y hay un tema allí que está muy bien desarrollado, que ustedes seguramente habrán visto, que es el tema de la subversión de medios y fines que él trabaja. Los medios que, digamos, de alguna manera los medios se van a convertir en fin, porque la economía monetarista, justamente al darle importancia a la cosa, al fin, de alguna manera lo transforma en un fin y lo sustituye en el valor de cambio por el medio. El valor de cambio está expresado en dinero, ¿sí? Por lo tanto, él dice, el dinero es de alguna manera eh, un elemento que distancia al sujeto creador de esa cultura objetiva. Es un elemento más, ¿sí? Que posibilita el distanciamiento de la materialidad fáctica, dice, de las cosas. Porque por un lado permite el dominio de las cosas, pero por el otro cambia el centro del lugar original, que era la vida del espíritu, la cultura subjetiva, y lo lleva a la cosa. Y la técnica, dice, es un poco, actúa de la misma manera, por eso trabaja este tema de justamente la idea de cómo se cambian los medios y fines, porque el dinero, digamos, dice él, es la técnica de las técnicas, porque distancia doblemente, nos distancia de la técnica que a su vez nos distancia de las cosas, es decir, de su creador, del creador de las cosas, del sí mismo. Y dice, es un medio el dinero que acaba por suprimir justamente los fines últimos e íntimos. Entonces, en esa expresión simbólica, lo que aparece es, en el dinero, la expresión más alta de lo que implica la conciencia técnica y la economía monetarista. Por eso, permanentemente está en esta dualidad. Y justamente lo interesante que marca él es cómo el dinero también, dentro del marco de la economía monetarista, es la condición del consumo. Y esto es interesante porque él dice que justamente el espíritu romántico, que por esencia es anticapitalista, es un espíritu que quiere ser individual, esta búsqueda de individualismo que hablábamos recién, de libertad que habíamos hablado recién, ¿no? O sea, individual en el sentido de la diferencia, de que encuentra, digamos, su expresión, esa individualidad, en ser diferentes y reconocibles del resto del grupo, de los otros individuos del grupo. Sin embargo, en este contexto de las grandes urbes, la individualidad encuentra su máxima posibilidad en el acceso a productos en un mercado. Por lo tanto, dice, los rasgos de identidad personal, y acá es interesante, dice, se desplazan hacia la periferia. ¿Qué quiere decir la periferia? Cuando él habla de la periferia y el centro. Esto es lo último que digo, pero digo, me parece interesante porque después lo va a tener que retomar Pauli cuando vea cultura femenina. Cuando él habla del centro y la periferia, el centro es aquello propio del sujeto, lo que lo hace, lo que lo reconoce en su individualidad y subjetividad. La periferia es lo objetivo que está rondando, ¿sí? Bueno, él dice que en este contexto de las grandes urbes, los rasgos de identidad personal se van desplazando desde el centro, es decir, de aquello que es más subjetivo, hacia la periferia. Esto es hacia la cultura objetiva. Y por lo tanto se vale de alguna manera de la cultura objetiva de este argucio para imponerse al hombre.
dice él una frase que es maravillosa, ¿no? Porque dice que no estamos ante un mundo de individuos diferentes, sino que estamos, dice él, hablando de las grandes urbes que está describiendo, en un mundo de individuos iguales que intentan diferenciarse consumiendo productos diferentes. Bueno, qué interesante como frase, la repito, ¿sí? Dice, estamos ante un mundo de individuos, a mí me encanta esta frase, la amo esta frase porque me parece tan contundente, estamos ante un mundo de individuos diferentes, ¿sí? No, perdón, no estamos ante un mundo de individuos diferentes, sino de individuos iguales que intentan diferenciarse consumiendo productos diferentes. Y esta es la estrategia sutil del aumento del consumo. Esa es una forma justamente en que la economía monetarista como dinámica de expansión y de productividad, que proviene justamente de la división del trabajo, que desindividualiza y atrofia las capacidades creativas y personales de los trabajadores, es la base para la individualidad. Nos termina distanciando justamente y sometiendo la vida a la nivelación por parte de los objetos. No cabe la individualidad sino a costa de la desindividualidad más atroz. ¿Cuál es la individualización más atroz? La que produce la división del trabajo, ¿sí? Y esta es una contradicción que él no resuelve, que él no puede resolver, de la que dice que no hay un camino de regreso, por eso habla de tragedia, ¿sí? Y es estas grandes urbes donde se da permanentemente esto, esta, este alejamiento de un individualismo que se pierde de su centro para constituirse en la periferia. Bueno, un poco como cierre, creo que me entusiasmé demasiado con esto, yo saben que cuando hablo de Simmel me entusiasmo y bueno, pero la idea es esto, quería comentarles esto de centro y periferia porque estén atentos a esto, que es lo que justamente va a retrabajar después también, y es un eje fundamental desde el cual Simmel va a explicar la cultura femenina como diferenciada de una cultura masculina. Bueno, no hablo más porque creo que ya hablé muchísimo. Vamos a cerrar esto, vamos a volver, así dejo de presentar pantalla, ¿sí? Ahí estamos todos, ¿bien? Bueno, y ya le doy paso a Pauli, si querés empezar ahora empezaríamos con el texto de cultura femenina, ¿sí? Pauli, ¿estamos ahí? Estamos. Perdón, Pauli, Bueno, me extendí mucho, perdón, pero no hay ya te... problema, vamos a tratar de hacerlo lo más compacto posible, porque bueno, ustedes es un texto que no es tan corto, pero es interesante que ustedes puedan retomar todo lo que la profe vino mencionando hasta recién, principalmente, como les decía, la cuestión de centro y periferia, para poder trabajar con este texto. Yo ahora les voy a compartir la pantalla. No sé por qué No sé si apagas la cámara. no me estaría dejando. ¿Querés que comparta yo, si no? A ver, vamos a ver. Ahí. ¿Ahí se ve bien? No, a ver, ahora sí, ahora puede ser. Bien, Sí, ahí se ve. perfecto. Tendrías que iniciar la presentación, Sí, eso. Y no vamos sé a... si no apagaste la cámara, eso sí, pero bueno. Eso, como vos quieras. Ahí está. ¿Me escuchas? Ah, Bien. sí, ahora me parece Ahí que se lo... ve perfecto, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, primero les quería contar un poco sobre el texto específicamente de cultura femenina. Obviamente dependiendo la recopilación que ustedes retomen para leer. Nosotros este texto se lo subimos, digamos, a la bibliografía que está dentro de un libro que es sobre la aventura, que es un conjunto de ensayos filosóficos. En este conjunto de ensayos, Simmel, obviamente que fue posteriormente
editado, lo que hace Simmel es trabajar distintos textos en los que va abordando distintos ensayos la cuestión de la mujer, y algunos autores que los leen dicen que lo que hizo fue trabajar en torno a las aventuras de la intimidad. Hay varios textos muy interesantes que la profe incluso fue mencionando en distintas oportunidades que tienen que ver con la cuestión de la moda, la distinción entre lo masculino y lo femenino, que él habla de empezar a trabajar con una psicología de los sexos, con la filosofía de la coquetería, y también va a trabajar cuestiones relacionadas al dinero, a la arquitectura, a lo que es la concepción del Dios, de la religión, obviamente desde este enfoque que la profe les comentaba anteriormente. Obviamente van a ver que es contemporáneo en lo que él plantea y contemporáneo con los distintos planteos que fueron realizándose a principios del siglo XX. Simmel claramente fue muy incisivo en su análisis, en el análisis del entorno, pero bueno, vamos a encontrar una concepción en este texto, por eso creo que la profe la clase pasada les decía que pueden llegar a enojarse un poquito con Simmel, para decirlo en términos actuales, por pecar de machirulo, pero bueno, como les decía, está escribiendo a principios del siglo XX, entonces tenemos que contextualizarlo en ese momento y realmente tener en cuenta que está mostrando una concepción de la mujer y su participación en la cultura como un sujeto pasivo, que obviamente es una idea contrapuesta a la de los movimientos feministas principalmente actuales. Pero bueno, él se va a abocar de todas formas a trabajar la cuestión de este dualismo entre lo masculino y lo femenino, cómo trabaja durante todas sus obras esta cuestión de los conceptos en contraposición constante. Sus respuestas, o lo que va trabajando en el texto, son una reacción a el movimiento feminista de principios del siglo XIX, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que van a aparecer con fuerza en países anglosajones, en Alemania también, con demandas específicas que amenazaban para los escritores y productores de este momento al statu quo por obviamente pedir un mayor nivel de libertad. Por esto se acusaba a las mujeres protagonistas de estos movimientos feministas de querer, se las intentaba deslegitimar planteando que querían masculinizarse, decían. Es decir, querían contraponerse a los distintos atributos que eran propios a las mujeres, como su relación con el sentimiento, con la pasividad, como con la irracionalidad, con el alma. Entonces, lo que vienen a hacer estos movimientos feministas, a los que va a responder Simmel, y como ustedes van a ver, va a tener respuesta a estos planteamientos, es problematizar la cuestión de la mujer. Ustedes recuerden lo que vieron en el texto sobre reflexión feminista en Argentina y también todo el recorrido sobre construcción de feminismo que trabajamos en la introducción con los textos de la profe Di Capua, en donde ven que los principales puntos, las principales demandas tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones laborales para las mujeres, la igualación de los salarios respecto claramente a los del hombre, y principalmente, que este es uno de los puntos centrales de las demandas, es el reconocimiento del estatus de ciudadanía en los distintos estados, es decir, el reconocimiento claramente de derechos políticos y civiles, centrándose en lo que es el derecho al voto, que ustedes vieron como demanda principal del movimiento sufragista. Obviamente había un cuestionamiento total a lo que es el yugo patriarcal en la sociedad. Esto también lo vemos reflejado, como les decía, en el texto de la profe que trabajaron en la reflexión feminista en Argentina, y también se empezó a trabajar en América Latina. Así que un poco este va a ser el contexto en el que va a responder Simmel. Bien. Vamos ahora a comenzar a recordar un poco algunas cuestiones sobre el concepto de cultura. Ustedes van a ver que a lo largo del texto el autor va a ir mencionando distintas definiciones de cultura, algunas ya las vieron trabajadas en la tragedia de la cultura, en las grandes urbes, y va a ir agregando algunas cuestiones.
Recordemos que la cultura se define como la unión de dos elementos y que ninguno de los dos la contiene por en sí misma, que es el alma subjetiva y el producto espiritual objetivo, como les mencionaba la profe recién. Esto es importante porque tienen que recordar que el concepto de síntesis, digamos, la cultura se ve representada en el concepto de síntesis y unión y no de suma. Por esto que les mencionaba de que un elemento u otro no la contienen en sí. Bien, respecto a la segunda definición que ven ahí, es recordarles que en este concepto de cultura convive una profunda oposición de forma entre esta vida subjetiva, es decir, este espíritu subjetivo, esta más vida, pero temporalmente finita, y sus diferentes contenidos que son esta forma, esta cultura objetiva, esta más que vida, que una vez creados estos objetos, recuerden que, si bien son inamovibles, son válidos al margen del tiempo. Estos elementos eran los que le decía la profe que se van a alejar de esta alma subjetiva y hace que los individuos queden alienados de la característica de su creación personal, de su creación subjetiva de estos productos. En el caso de la cultura femenina, el autor dirá que estos contenidos del espíritu objetivo se van a separar y se van a tornar autónomos de quien los crea, cuanto de quien los recibe. Esto lo van a ver que figura al principio del texto. Por lo que él ve un problema de la cultura subjetiva allí. Entonces va a empezar a analizar en qué medida, él dice según una extensión e intensidad, es decir, cómo y cuánto, van a participar los individuos en aquellos contenidos que crean. Es decir, va a ir trabajando a lo largo del texto cómo es la relación de los individuos, en este caso de los hombres y de las mujeres, en esos contenidos que ellos mismos crean y de los que son parte de la cultura objetiva. Y respecto a la tercera definición, les mencionamos algo que ya lo trabajamos, que tiene que ver con que los sujetos se van a cultivar cuando todo lo que concierne al desarrollo de un poder o un conocimiento particular va a servir a su centralidad anímica, que es esto que les mencionaba la profe recién, de la relación de idea de centro y periferia. Es decir, a esta centralidad anímica tiene que ver con su espíritu subjetivo, que es lo más profundo de su ser. Y acá vemos la diferencia que ya trabajamos entre sujetos cultos y sujetos cultivados. Bien, vamos a ver acá otra cuestión central entre la diferencia entre cultura objetiva y subjetiva. Durante todo el texto, ustedes van a ver que el autor trabaja con la idea de cultura objetiva relacionada a la posesión y la idea de cultura subjetiva relacionada con la participación. Después vamos a ver con qué cultura, digamos, entre hombres y mujeres, con cuál se relaciona cada cultura objetiva. Recordamos, obviamente, de manera rápida que la cultura objetiva es este mundo de las formas culturales y sus artefactos que se hacen independientes de la existencia individual de las personas, y es este ámbito de los objetos para cultivar a los sujetos y que se puedan constituir como seres culturales, como seres sociales y puedan diferenciarse del resto. Acá hay algo simplemente que quiero marcar, que también lo van a ver reflejado en el texto de la cultura femenina. El mundo de las formas culturales y sus artefactos tienen que pensarlo no solamente en cuestiones, en objetos tangibles. Como les mencionaba la profe en una de las clases, ustedes pueden pensar claramente en un objeto o un artefacto cultural como un libro, una poesía, una escultura, pero también van a ver que el autor menciona, por ejemplo, ideas religiosas, normas, reglamentos jurídicos. Entonces, la idea es que puedan ampliar y no pensar solamente en objetos tangibles. Incluso hasta cierto tipo de conocimiento también puede ser una forma o artefacto cultural. Bien, estos son obviamente todos las formas culturales que los sujetos poseen. A diferencia de la cultura subjetiva, que son estas formas culturales que incorpora, la incorporación misma de estas formas culturales por parte del alma de esos sujetos, de esta alma subjetiva, que incorporan en sus personalidades, siendo esto, dice el autor, el resultado último del proceso de cultivación, que era lo que veíamos anteriormente, y que representa una síntesis del mundo de dichas formas culturales. Volvemos acá a la idea de síntesis u unión. En la cultura subjetiva el autor va a resaltar la idea de participación, como les decía, en contraposición a la idea de poseer objetos o distintas formas culturales. Bien. Vamos
vamos a trabajar ahora, como hacemos siempre en las clases presenciales, revalorizando y visibilizando el trabajo de, como en este caso, de aquellas mujeres que les decimos no fueron tapa, es decir, no fueron protagonistas y sí lo merecían, a fines del siglo XIX y principios del XX. Bien, vamos a trabajar, no sé por qué no se ve el nombre, pero bueno, esta mujer que ven en la foto es Gertrude Kienel. Gertrude Kienel fue la compañera de Simmel, nace en 1864 y muere en 1938. Su seudónimo para todas las obras que escribió y las que realizó fue Marie-Louise Enkendorff, como podrán ver ahí, un apellido difícil de pronunciar. Ella fue escritora y profesora de la Comunidad Académica Alemana. Escribió estas dos obras, De ser y tener el alma y La realidad y la legalidad en la vida sexual. Y tuvo un fuerte apoyo al movimiento de mujeres, obviamente de su tiempo, planteando que las mujeres debían desarrollarse por sí mismas y no en oposición a los hombres. Hay un dato curioso que en relación a que fue la compañera de Simmel, que si ustedes buscan a Gertrude en internet. Perdón, Pauli, Sí. era la esposa de Simmel, por una pregunta que están haciendo, si era la compañera de trabajo. No, era perdón, sí. No me gusta decir la palabra esposa, pero está bien, sí, es esposa, sí. Sí, en ese momento la Sí. formalidad decía esposa, hoy diríamos es su pareja. Exacto. Bien, como les decía, si ustedes buscan en internet, es curioso porque probablemente les haya pasado con otras personalidades mujeres, pero si la buscan a Gertrude, no aparece por el nombre, sí por el seudónimo, y tampoco aparece con su apellido, sino el de Simmel. Esta es otra de las formas de invisibilizar a las mujeres, no solo respecto a su identidad de nombre, sino también de la creación, por ejemplo, como obviamente las obras que ella escribió. Esto suele pasar por lo que les comentaba de la búsqueda en Internet, por la inteligencia artificial, que suele generalmente no mostrar los apellidos de las mujeres, sino de sus esposos, lamentablemente. Bien, vamos a mencionarles rápidamente algunas en torno a estas mujeres que no fueron tapa a fines del siglo XIX y principios del XX en distintos ámbitos. En el teatro, la danza y la música vamos a mencionar a Sarah Bernhardt, que fue una actriz de teatro y cine francesa muy reconocida. Eleonora Duse, que fue la más célebre actriz de teatro italiana de fines del siglo XIX y principios del XX, probablemente la hayan escuchado nombrar. Isadora Duncan, que sí es un poco más conocida, porque bueno, fue una gran bailarina y coreógrafa estadounidense que se considera por muchos artistas claramente como la creadora de la danza moderna. Y por último tenemos a Alma Schindler, que fue una compositora y editora musical austríaca, que si bien no fue reconocida por su trabajo, luego varias compañías y varios productores de música clásica retoman toda su obra para poder hacer sus creaciones. Respecto a lo que es filosofía, estudios literarios, psicoanálisis y política, hay algunos nombres que le van a aparecer de esta rama más conocidos. Tenemos a Lu Andrea Salomé, que fue una escritora rusa. Ella fue colaboradora de Nietzsche, era una amiga, una crítica y una consejera cercana, pero bueno, no, esto es una infidencia. Y algo más, me parece. Claro, eso es lo que dicen, que puede haber sido su pareja, pero que bueno, termina finalmente uniéndose con Paul Rey, que era amigo en común de ella y de Nietzsche. Digamos, este es el minuto, ¿cómo se llama el que cuenta los chismes en televisión? Real. Este es el minuto Este es el intruso. minuto real. Real. Bien, ella, bueno, además de esta situación con Nietzsche y su amigo, obviamente fue lo más importante, que fue autora de varios libros y fue una psicoanalista y obviamente discípula y colaboradora del círculo más estrecho de Sigmund Freud. Después tenemos a Ana Rosa Luxemburgo, que probablemente también la hayan escuchado nombrar, que es una importantísima teórica marxista polaca de origen judío, que fue líder del Partido Socialdemócrata de Polonia. Clara Zetkin, que fue una política alemana de ideología comunista muy influyente, que luchó por los derechos de la mujer, militando en principio en el Partido Socialdemócrata de Alemania y luego
en el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, que forma el Partido Comunista de Alemania, que ustedes probablemente hayan escuchado mencionar. Esta silla es un poco más famosa, Marian Weber, lamentablemente también es conocida como Marian Weber y no con su apellido, que es Schnittke. Marian fue una socióloga, historiadora del derecho, política y feminista alemana. Ella trabajó, hizo una investigación muy importante sobre protección jurídica de las mujeres, su independencia económica y herramientas educativas como medios para efectivamente conseguir la igualdad de las mujeres. Obviamente fue la esposa de Max Weber. Flora Tristán, por último, que bueno, tiene un nombre larguísimo, ella fue una escritora, una pensadora socialista y feminista de ascendencia peruana que tuvo una obra muy importante que es La emancipación de la mujer, donde se manifiesta, obviamente de manera muy fuerte, contra la inferioridad matrimonial del sexo femenino. Bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a poder avanzar con la parte de escultura y pintura, pero bueno, tienen todos los nombres ahí de las distintas figuras femeninas para poder buscar y obviamente nos pueden consultar. Bien, vamos a avanzar en la presentación. Hay dos puntos centrales de cultura femenina que los coloqué acá porque van a ver ustedes que recorren todo el texto. La primera tiene que ver con algo que menciona el autor al principio, que es que la cultura objetiva es predominantemente masculina, ya que, salvo algunas excepciones, dice el autor, los hombres son quienes han creado el arte, la industria, la ciencia, el comercio, el Estado y la religión. Es decir, la cultura puramente humana es una premisa para colocar el velo sobre la identificación, que si bien se pretende ingenua, no lo es, entre lo humano y el hombre. Acá pueden retomar lo que ustedes trabajaron en el texto de Moreno Sardá, la introducción. Es decir, esta identificación ingenua del hombre, de lo humano con el hombre, obviamente que esconde una desigualdad claramente de género. Y el otro punto es que hay una pregunta central que se hace el autor, que tiene que ver con si existe propiamente una constelación o un ámbito femenino y otro masculino. Para Simmel, obviamente sí existe una diferencia. Para Simmel el ámbito femenino está asignado por lo sombrío, él dice lo interior, lo privado, el afecto, el cuidado, a diferencia del ámbito masculino que vamos a ver por qué obviamente está definido por lo claro, el exterior, todo lo que es el movimiento, el hacer y la inmediatez. Van a ver que hay una definición que se presenta durante todo el texto sobre lo que es el ser oculto de la mujer, dice el autor. Bien, ahora vamos a avanzar con dos definiciones de cultura, como yo les decía al principio, vamos a ver distintas definiciones de cultura del autor en el texto. Estas dos son centrales para poder trabajar lo que él después presenta como la cultura femenina y la cultura masculina. El autor comienza planteando que la cultura es el perfeccionamiento de individuos que se alcanza gracias al espíritu objetivado en el trabajo histórico de la especie. Esto era algo que la profe les mencionó, algo similar. Recuerden que acá se ve expresada la unión entre el espíritu subjetivo y el espíritu objetivo que, por esta tragedia que les mencionaba la profe, lamentablemente la única forma de exteriorizarlo y desprenderse de esto es a través de las formas culturales. Y la segunda definición muy importante es que esta cultura es esta síntesis única del espíritu objetivo y subjetivo, cuyo sentido último, dice el autor, solo puede residir en este perfeccionamiento de los individuos. En torno a esta idea y a que la cultura objetiva es sinónimo de posesión y la cultura subjetiva de participación, como ya habíamos visto, el autor se pregunta, como les decía, en qué medida participan los individuos, es decir, los hombres y las mujeres, en los contenidos de la cultura subjetiva. En torno a esto, ¿qué va a decir el autor? Que habrá personas que estén inclinadas a una cultura más ligada a lo personal, que se van a preguntar por el componente de creación del individuo, es decir, al hecho de cuántos hombres y en qué medida participan de esta cultura, mientras que habrá otras personas
que estén inclinadas a una cultura más ligada a lo social. Claramente estos son, él representa esta idea con la figura masculina, a los que les interesa no solo la utilidad de la cosa, sino la cosa misma. El autor va a decir el sentido atemporal de formas acuñadas espiritualmente. Acá parece que es complicado, pero recuerden lo que la profe les mencionaba sobre la idea de dualidad que se presenta en el autor, la idea de ser y no ser a la vez. Bien, estos interrogantes, él dirá que los ubica en los puntos centrales de los planteos del moderno movimiento de mujeres a lo que él va a responder. ¿En qué basa el autor la crítica a estos movimientos de mujeres de su época? El autor plantea que estos movimientos plantean pasar a las formas de vida y de realización de los hombres, intentando así participar personalmente en bienes culturales ya creados y que ya le han sido, dice, históricamente negados. Y que efectivamente no van más allá de todo lo que se va a considerar particular y personal y que las va a trascender, es decir, de la creación de valores y de lo que continúa más allá del hacer. Lo que va a decir Simmel es que las mujeres de estos movimientos tienen demandas relacionadas a simplemente una autorrealización del nivel de lo personal y no de creación de objetos que aporten a la cultura objetiva con un diferencial. Es decir, el autor plantea que estos movimientos que vimos al principio no están luchando por algo más que no sea parte, obviamente, del fuero de lo privado, de la cultura subjetiva. Dirá que no está en discusión el hecho de crear nuevos valores objetivamente, sino de tomar los creados por los hombres, por estos representantes de la cultura objetiva y humana, como base para poder crear sus propias formas culturales. Entonces, siguiendo un poco su visión de esta sociedad funesta, como les decía la profe, va a plantear que si efectivamente los movimientos feministas quieren crear nuevas figuras y nuevos valores de cultura, deben preguntarse por la base de las posibilidades para esta creación. ¿Qué va a decir el autor? Es decir, que tienen que pensar y analizar cuáles son las relaciones de la esencia femenina con la cultura objetiva, que es lo que él se pregunta a lo largo de todo el texto. Para responder el interrogante, como vamos a ver ahora, remarcar algunos puntos que tienen que ver con qué implica que la cultura de la humanidad sea masculina. Simmel lo que hace para poder explicar la relación entre la esencia femenina y la cultura de la humanidad, la cultura masculina, tiene, obviamente, primero lo que hace es explicar por qué la cultura de la humanidad se considera cultura masculina. ¿Por qué? Porque las distintas formas de la cultura, dice, han sido creadas y se identifican efectivamente con el hombre. Y miren esto que es muy interesante, dice que las realizaciones masculinas deficientes son femeninas y las femeninas sobresalientes son masculinas. Acá se ve la invisibilización completa que hay de la capacidad de creación o de este despliego del alma subjetiva de las mujeres. Entonces, el autor va a plantear que se cree efectivamente en una cultura creada casi en su totalidad por los hombres, porque se identifica esto con lo humano, con lo supremo, como ya les decía que habíamos visto en Moreno Sardá. Y que así se pretende mostrar como ingenua esta identificación, que obviamente va a esconder diferencias de sexo. Mucho de esto sucede porque, obviamente, el tipo y la medida de trabajo cultural, dice Simmel, se dirige a energías, sentimientos e identidad masculina. Y esto, si bien es complejo, tienen que pensar que se torna muy importante porque si todas las formas culturales y todas las capacidades se dirigen hacia lo que es la figura del hombre, esta cultura masculina va a colonizar completamente a la cultura objetiva sin dejar lugar de creación para las mujeres. Hay una idea muy interesante respecto a lo que es la originalidad secundaria, que se puede tornar un poco complejo el concepto, pero básicamente tiene que ver con que, ¿por qué originalidad secundaria? Porque acá sucede con algunos hombres y también con mujeres. Si las mujeres desean crear, tienen que tomar
como base esos elementos, esas ideas culturales que son propias de los hombres, para efectivamente poder realizar sus creaciones. Y pone el ejemplo del derecho, Simmel, en el que va a plantear que dice, se acentúa una extranjería de las mujeres del derecho, ya que no pueden formar parte de la creación de normas y juicios jurídicos, sino que solo ser movilizadoras de ese sentimiento de justicia. Miren que plantea que la mujer, en este caso, puede crear cuestiones relacionadas al derecho, pero desde el sentimiento de justicia, frente al derecho masculino, que por ser el único que tenemos claramente, y hoy en la realidad lamentablemente se replica, este derecho masculino es el único, es el derecho, dice el autor por antonomasia, es el derecho. Obviamente el autor plantea que las mujeres pueden crear un derecho diferente que es opuesto al masculino, pero a través de este sentimiento de justicia, y que claramente no sería entonces este derecho reconocido como objetivo y como válido, ya que el objetivo se reconoce y se identifica a priori con lo masculino. Aquí volvemos con esta última identificación, a la idea de que los contenidos de cultura objetiva, que son aparentemente neutrales, tienen un carácter masculino, y esto es importante para ver los distintos niveles en los que analiza el autor, que esta idea de neutralidad se fundamenta en un entretejimiento, dice Simmel, de hechos históricos y psicológicos. Ahí ven cómo no solamente él va a analizar cómo se estructura la vida y sus principios metafísicos, sino también cómo se relacionan los sujetos a nivel micro y en la sociedad en general para estructurarla. Entonces, así, la cultura objetiva aparece finalmente como cultura en general, el tipo y la medida, como dice el último punto de este trabajo cultural, se va a dirigir entonces a estas energías, sentimientos e intelectualidades masculinas. Bien, ahora lo que hace es centrarse luego de dar estas explicaciones que ustedes obviamente van a ir encontrando a lo largo del texto, en la diferencia entre cultura femenina y cultura masculina. Estas diferencias las van a encontrar, como les decía, a lo largo de todo el texto, pero tienen como puntos centrales los que les mencionamos en esta diapositiva. Respecto al primer punto, a la existencia determinada, en el caso de la cultura femenina, por la falta, dice, de objetividad y diferenciación, a diferencia de la cultura masculina, en donde hay una existencia centrífuga, es decir, muy compacta, marcada por la objetividad y la diferenciación. Respecto a este punto, el autor dice que refiere a que las mujeres y sus actividades y efectivamente su desarrollo están íntimamente conectados con su centro anímico, es decir, con su alma subjetiva, mientras que las de los hombres se relacionan con la objetividad, es decir, con lo conectado íntimamente con lo que sería la cultura objetiva, que es esto que les mencionaba la profe, que obviamente acá se ve específicamente que en el hombre hay una desconexión entre su alma creadora y aquello que cree, que trasciende, que es estos elementos de la cultura objetiva, que son aquellos que efectivamente requieren de división y especialización de trabajo, que aportan, miren esto, a el desarrollo de las sociedades, a diferencia de las mujeres que claramente no estarían aportando a ese desarrollo porque el propio tiene que ver con dice Simmel, se da en una cerrazón interna. Obviamente por esto dice que a diferencia de la ama de casa, el hombre tiene tareas obviamente mucho más variadas y más especializadas. Vamos a ver después por qué les menciono esto del ama de casa y cómo trabaja la cuestión del hogar como ámbito, uno de los ámbitos donde se puede realizar la mujer. Bien, acá vamos a otro punto, es que no existe, entonces como les decía, esta separación de la personalidad global de lo particular, y que el hombre se encuentra separado de su vida, de su espíritu objetivo. Esta unicidad, dice, del ser femenino se va a expresar en la fidelidad, y en el caso del hombre, esta conexión impersonal se va a materializar en lo despiadado, que ahora vamos a ver un poco esto. Básicamente, el autor plantea que la cultura femenina va a estar ubicada en el mundo de las posibilidades y que el hecho de que su capacidad sea potencial creador en un futuro
sea la expresión general más de su ser, esto deja de ser real, dice, por la mala costumbre de considerar las capacidades de un hombre, inteligentes, dinámicas o creadoras, como autonomías aisladas que discurren en sí y tienen que ser valoradas como tal. Esto es positivo porque evidencia dice, un desarrollo máximo, pero si efectivamente nos centramos en verlo como miembro o exteriorización de una vida global, es incompleto. Esto parece un poquito complicado en la primera lectura, pero ustedes lo van a ver explicado a lo largo del texto, en el que el autor plantea que no es en sí malo o negativo esta capacidad de la mujer de poder reproducirse en este ámbito del hogar, en esta cerrazón, a diferencia del hombre, que está claramente caracterizada su acción por una separación entre el objeto y el sujeto y que se va a dedicar a realizar objetos que trasciendan en la cultura objetiva. Y bueno, esto tiene que ver también lo que les mencionaba con los puntos de que en la cultura femenina las mujeres logran una satisfacción interna que no está en relación con la cultura objetiva, distinto obviamente en la cultura masculina que satisface y realmente su integralidad y su desarrollo tienen que ver con la satisfacción en relación con lo objetivo. Recuerden que en este caso, lo que les mencionaba antes, el hombre está orientado a pensar no solo en el objeto, no solo en la utilidad del objeto, sino también en el objeto en sí mismo, en cómo trasciende ese objeto en la cultura objetiva. Bien, luego el autor te da estas características, que obviamente son mucho más amplias y que, por lo que veo, no me puedo extender demasiado. Van a haber otras que diferencia entre cultura femenina y cultura masculina para poder responder la pregunta que les mencionaba anteriormente. ¿En qué medida, dice, las acciones femeninas tendrán éxito en el marco de la cultura objetiva? ¿Qué responde el autor a esta pregunta? En primera medida, recuerden que, como les decíamos, no hay una solución para esto. El autor, al igual que en la tragedia de la cultura o en las grandes urbes, no plantea una solución, sino un problema y cómo comenzar a abordar este problema que para él poco está estudiado, esta capacidad, esta posibilidad de las mujeres de incidir en la cultura objetiva. Entonces, ¿qué dice? Que estas acciones femeninas van a tener éxito, un cierto éxito, en este marco de la cultura objetiva cuando realizan algo que los hombres no pueden realizar. Entonces, ¿esto qué implica? Que deben crear, dice el autor, nuevos matices culturales y ampliaciones de fronteras que no se relacionen con objetos de la cultura objetiva, es decir, claramente de la cultura masculina, que no requieren adaptación a la misma, es decir, que no requieren adaptación a la cultura masculina. Y acá va a dar el ejemplo de que está desarrollado en varias páginas del texto sobre las artes escénicas, musicales, las plásticas y manuales, la literatura y la danza. Es decir, ¿qué plantea el autor? Que solo podría ayudar a no resolver este problema, pero sí abordarlo. Solo para poder abordar este problema es necesario atribuir, dice, a la existencia femenina como tal una base fundamental distinta. ¿Qué dice el autor? Una corriente vital orientada fundamentalmente distinta a la masculina, de tal modo que estas serían dos totalidades vitales completamente diferentes, construidas según una fórmula completamente autónoma. De esta manera, entonces, se podría retroceder y quitar este velo, esta confusión ingenua de que los valores masculinos son valores en general, que obviamente, como ya dijimos, es una confusión que se da por relaciones históricas de poder y que se expresa lógicamente en este funesto doble sentido del concepto de lo objetivo como claramente neutral. Y para ello, para poder abordar este problema, el autor plantea que las acciones femeninas tienen este éxito en estos ámbitos específicamente, como lo que es la danza, las artes escénicas, plásticas y demás, porque, perdón, sí, disculpen, porque las actividades, les decía, estas actividades son cerradas en sí mismas y para poder hacerlas requieren solo dice el autor, del fluir del alma subjetiva que termina en ella misma, por lo que son actividades del trabajo cultural femenino
en las que, como les mencionaba, el hombre no podría participar. ¿Y por qué dice el autor que el hombre no podría participar? Porque se diferencia constantemente entre su alma objetiva y su alma subjetiva. También, obviamente, le va a parecer un poco complicado a la primera lectura, pero a lo largo del texto él lo va trabajando y se va simplificando un poco más. Lo que plantea el autor es que si esto no se da de esta manera, es decir, si las mujeres no concretan sus acciones femeninas creadoras en estos ámbitos, la cultura femenina sería masculina, dice, en un doble modo. ¿Y por qué plantea esto? No solo porque transcurre, dice, en una forma objetiva y conforme a la división del trabajo, sino también porque diseña las satisfacciones de esta forma, porque diseña realizaciones particulares de un modo tal y como es adecuado a la capacidad masculina, es decir, a su peculiar ritmo e intención. Acá entonces dice que, ¿qué sucedería? Que se renuncia a la creación de nuevas intensidades y cualidades de la cultura, obviamente a través del aporte de las mujeres, por ejemplo, de aquellas que quieran ser investigadoras técnicas, médicas o artistas, en el mismo sentido en el que lo son los hombres. Pareciera que claramente las mujeres en estos ámbitos no se pueden desarrollar porque no pueden separar su centro de su periferia. Esa sería un poco la cuestión que nos plantea Simmel. Por esto es que hay ramas en las que se puede desarrollar y ramas en las que no lo puede hacer. Perdón, Pauli. Ana pregunta si podés repetir esto último de por qué el hombre no puede participar en estos ámbitos. Bien, plantea que, entonces, como les decía, que las acciones femeninas tienen éxito en este marco de la cultura objetiva en estos ámbitos porque estos ámbitos, obviamente, son propicios para las mujeres porque son actividades cerradas en sí mismas y para poder hacerlas requieren solo del fluir del alma subjetiva que termina en ella misma. Es decir, por lo que son actividades de trabajo cultural femenino en las que el hombre no podría participar. Acá recuerden lo que les decía la profe cuando trabajábamos tragedia de la cultura. Lo que está haciendo el autor es asociar la idea de el fluir del alma subjetiva, en el caso de las mujeres como capacidad creadora, a esta idea de la vida misma. Y que lo representa muy bien en lo que es el arte, principalmente en la danza o en las actuaciones. ¿Por qué la mujer lo puede realizar de manera completa y el hombre no? Porque tiene la capacidad de responder desde lo personal, desde su centro anímico en lo instantáneo, y ese sería el resultado de su obra, que no trasciende, que vamos a ver, como vamos a ver más adelante, que no trasciende, a diferencia de la del hombre, que al tener su centro y sus periferias separadas, sí crea elementos que van a trascender en esa cultura objetiva. ¿Ahí se entendió un poco mejor? Creo que sí, me parece que por lo menos cualquier cosa volvemos. Hoy no Bien, sé por si vamos ejemplo, a volver tanto, pero si no retomaremos las cosas que no han quedado claras. bien, por ejemplo, pone el ejemplo de la danza, Simmel, para explicar que con el gesto específico de las mujeres se manifiesta de la forma más directa en algo externo, que es, dice, susceptible de ser constatado lo específico de su configuración anímica, es decir, de estas características de su personalidad más interna. De este modo, su ritmo interno, dice, desde siempre específico, se ha objetivado en el arte de la danza. En la medida en que en estos esquemas de la danza, se pueden transmitir formas impulsivas, digamos, en un campo de juego amplio, a diferencia del hombre, que tiene un campo de acción mucho más previsible y mucho más estandarizado y obviamente caracterizado por la división y la especialización del trabajo. Bien, vamos a avanzar para ir terminando. Por otro lado, lo que hace el autor, y dice que no en desconexión con lo anterior, va a plantear que se da una polaridad de dos formas de ser, una masculina y otra femenina, en torno a ciertos principios rectores que lo vamos a ver rápido, que tienen que ver con la significatividad como principio masculino principal y la belleza como principio femenino. La significatividad tiene que ver con esta relación potenciadora y dadora de forma, dice el autor, con algo externo o ideal.
Es decir, el hombre se separa de sí significando algo por fuera, cosa que la mujer no puede hacer. Es decir, todas las creaciones culturales del hombre se van a ver exteriorizadas a través de estas formas culturales de la cultura objetiva, que no puede cumplirlo la mujer porque está abocada a la perfección de la existencia cerrada en sí, en una armonía interna. Es decir, el autor plantea que hay un estar cerrado orgánico en la mujer y uniforme de la relación con su centro. Por ende, al estar dedicado a un desarrollo interno, no puede crear formas culturales que aporten de manera creativa a esta cultura objetiva. Y plantea estas formas, esta polaridad de formas de ser como conformaciones existenciales, determinan las formas de vida de los hombres y las mujeres. El hombre plantea que debe crear, debe devenir, debe efectivamente traspasar su existencia con estos elementos culturales, va a plantear que se separa de sí mismo, significando algo por fuera que se mueve por fuera de este círculo interno en el que se mueve la mujer. Y la mujer, en cambio, no tiene que trascender, no tiene que crear objetos culturales para que trasciendan y se unan a esta cultura objetiva, sino que debe ser bella, debe dedicarse a su yo interior, circularmente cerrado, debe alcanzar la plenitud en el hogar y en las acciones de cuidado y acompañamiento a los hombres. Bien, para ir cerrando y retomando lo anterior, hay dos puntos principales que tienen que ver con que la realización u obra cultural original y objetiva de las mujeres es el hombre. ¿Por qué dice que es este hombre es la obra cultural más importante de las mujeres? Porque estas mujeres dan influencian a los hombres en su formación. Entonces, todo este conocimiento y todo este desarrollo de la mujer se instala como base para crear la personalidad de los hombres. Esta cultura original objetiva dice que solo alcanza una significación para la cultura objetiva en la medida en la que se convierte en un hombre que responde a una forma de ser particular que es obviamente la masculina. Acá estaría en este caso mostrando que el ámbito de realización más importante para las mujeres, uno de esos ámbitos es el hogar y la influencia de las mujeres en torno a los hombres, que como ustedes verán, algunas cuestiones al día de hoy se siguen analizando y por eso decimos que Simmel es un autor que puede utilizarse para analizar la actualidad. Y otro punto muy importante es que plantea que la cultura, dice, no es masculina según sus contenidos accidentales, sino según su forma, en tanto que cultura objetiva, y no por el hecho de que sus portadores activos sufran influencias de las mujeres. Todo lo profunda que se quiera, esta cultura se tornará femenina en algún sentido. Este punto también es como una especie de síntesis de lo que el autor trabaja. No tiene que ver con los contenidos en sí, sino, como obviamente tiene que ver esta relación también entre forma y contenido, sino según su forma, en tanto que cultura objetiva, dice. Y no por el hecho de que sean portadores de hombres, sino que está configurada esta cultura por todas las ideas, todas las formas de hacer, todos los conocimientos que le son peculiares a los hombres, pero que admite que tienen una influencia claramente de la mujer, aunque no se reconozca esta creación autónoma como tal. Muchas gracias. Vamos a dejar de